Vamos a continuar con la información. Vámonos con esto que le decía antes del corte. Las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y también de Gobernación y Estudios Legislativos, la segunda de la Cámara Alta, se reunieron para continuar el análisis del dictamen de la Ley General de Víctimas. Son reformas a esta ley. En un primer momento, los grupos parlamentarios fijaron sus posturas al respecto. Vamos a ver. Para el Partido Acción Nacional, lo importante es la atención efectiva a las víctimas de los delitos. Por ello, vamos a votar a favor en lo general, tanto aquí en las Comisiones Unidas, como en el momento procesal correspondiente en el Pleno. Con esta ley sí estamos a la altura de darles a todas estas víctimas, quizás no todos, pero la mayoría hemos tenido una víctima, hemos sentido lo que las víctimas sienten. Ellos ya no pueden esperar. Es en general la votación que estamos sosteniendo en este momento. Pues sería aquellos que estén en contra del dictamen y aquellos que se abstengan del dictamen. Está aprobado por unanimidad, Presidenta. Esta fue la aprobación en lo general. Hubo diversas reservas que ahorita le vamos a platicar, porque tras la deliberación de las reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, también las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron en lo general y en lo particular la ley, o las reformas a la ley. En reconocimiento pleno a la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas y por su consistente labor en defensa del derecho a la verdad y a la justicia, el mismo 19 de febrero del 2013, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, los legisladores hicieron suyo el proyecto de las organizaciones sociales. Bueno, escuchábamos al senador Javier Corral Jurado, quien presentó una de las reservas a este dictamen de la Ley General de Víctimas. Se trata, pues, de una iniciativa ciudadana. Tal es el caso de la participación de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa Común y Alto al Secuestro, entre otras organizaciones. Continuaron las reservas porque la senadora Adriana Dávila pidió agregar un párrafo al artículo 4 para reconocer como víctimas y garantizar la protección a comunidades u organizaciones sociales. Estamos proponiendo que se agregue el párrafo que diga: son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. El senador Roberto Gil presentó una reserva al artículo 6 en materia de compensación a las víctimas. En el artículo 6, fracción quinta, ya revisando las distintas partes de la ley, quedaría resuelto el problema si cambiamos reparación por erogación económica, y con eso quedaría uniformada la ley en su conjunto. Es decir, que compensación se entienda como erogación económica a la que tienen derecho las víctimas en términos de esta ley. Otra reserva avalada fue el artículo 79, que habla sobre la obligación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieran recibido respuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes y cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando ésta se hubiese negado. Otras reservas que fueron avaladas son las del senador Roberto Gil del PAN al artículo 132, referente a la constitución de un fondo para la atención a víctimas y eliminar el tratamiento diferenciado de los fondos para la atención de víctimas. Para que los fondos específicos de atención a víctimas se integren en un fondo general y desde ese fondo general se haga la reparación y las compensaciones integrales. Bueno, también se avaló la reserva al artículo 144 sobre la responsabilidad del Estado de la reparación del daño. La propuesta es agregar, adicionar, como ustedes lo acepten, en el artículo 144 un párrafo que dice de esta manera: las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Punto. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo. Luego de la aprobación y deliberación de estas reservas que fueron presentadas por los grupos parlamentarios, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, la segunda de la Cámara Alta, aprobaron en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Víctimas.
que en lo general y en lo particular, todos los artículos sean quienes se manifiesten a favor, sírvanse a hacerlo de la forma acostumbrada. Quienes estén en contra, abstenciones. Aprobado en lo general, en lo particular, señora presidenta. Dejo de una vez clausurada la sesión este día 20 de marzo. Enhorabuena, México tiene ya una ley de víctimas.